Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juan Anaya. Bienvenidos a todos a la primera reunión semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Esta tarde pues tenemos la suerte de contar con Paula Iglesias, que es neuropsicóloga, trabaja tanto con adultos como con niños con distintos tipos de patologías neurológicas y nos va a servir pues como excusa y como madrina un poco de nuestro club de neurofisioterapia, que lleva abierto prácticamente una semana. Es la primera experiencia que tenemos en el formato audio, pero yo creo que puede ser bastante interesante. Y bueno, el Club Neurofisioterapia pues surge como un club transdisciplinar. Las únicas reglas así rígidas que tenemos es que no admitimos publicidad de ningún tipo, que no sea sin ánimo de lucro, que no admitimos pseudociencia ni pseudoterapia, y que por supuesto tenemos que respetar el carácter transdisciplinar y está abierto cualquier profesional de cualquier área, de cualquier disciplina que esté interesado en el mundo de la neurociencia clínica. Y bueno, y luego ya pues el respeto mutuo y todo ese tipo de cosas que yo creo que son muy interesantes también en este tipo de foros, ¿no? Yo soy Juan, me podéis encontrar en la Fundación AISE, soy neurofisioterapeuta. Luego ya conforme vayan interviniendo los distintos moderadores, ponentes y oyentes, pues ya que se vayan presentando y que nos vayan contando un poco a lo que se dedican. Como he comentado, la sesión está siendo grabada. Grabar las sesiones va en contra de la política de Clubhouse si no se tiene un consentimiento escrito por parte de los que intervienen. Como los que estamos arriba ahora mismo, tanto Cedric como Yolanda, como Paula, como Pablo, creo que no nos vamos a denunciar entre nosotros, pues estamos grabando la entrevista porque creo que puede ser interesante, que Paula va a contar muchas cosas chulas y que luego pues lo podemos dejar colgado por ahí, como os comentaba antes, por si alguien quiere echarle un vistazo, o una oreja, mejor dicho, en este caso, pues que lo pueda revisitar. Porque es verdad que todavía Clubhouse no está abierto a Android, solo estamos aquí la gente con iOS y es un grupo todavía muy reducido. Pero bueno, como he dicho en las redes sociales, creo que este experimento pues puede ser un desastre porque puede ser muy cutre, porque nosotros tendemos a ser un poco cutres, pero también puede ser muy divertido. Entonces, pues bueno, lo grabaremos, si se puede aprovechar lo publicaremos y si no hay por dónde cogerlo, pues lo enterraremos en lo más profundo de algún agujero por ahí de las neuroflautadas de Juan Anaya y compañía. Así que muchas gracias por estar aquí, queridos oyentes y speakers que estáis arriba. Vuelvo a repetir que tanto Ana, Carolina, Pablo, Araceli, Iria, todos los que estáis por ahí abajo, si queréis en cualquier momento intervenir, pues solo tenéis que darle a la manita, yo subo arriba y vamos moderando. Como estamos poquillos y estamos en familia, pues yo creo que la sesión puede ser muy agradable. Así que yo en realidad estoy muy contento de poder compartir este ratillo con vosotras. Y creo que el tema de disprasia pues es un tema maravilloso para empezar el club. Ya digo que Paula es una madrina estupenda porque creo que es una profesional que aúna muy bien en un perfil la integración sistémica del movimiento, esa integración entre lo motor, lo cognitivo a nivel individual y luego el análisis pormenorizado de la tarea y de las relaciones contextuales con el movimiento. Y además es una persona pues muy joven, muy entusiasta, ella siempre está metida en todo. Es la terapeuta total, como yo le llamo desde que la conozco, porque se atreve desde posturar a un niño con distonía hasta pasar el último test absurdo que ninguno entendemos del mundo de la neuropsicología.com. Y entonces, pues bueno, es una persona muy polivalente y que yo estoy encantado que abra este ciclo un poco que no sabemos si se repetirá. Si os interesa y veis que el formato es bonito, pues podemos seguir haciéndolo. Y si no, pues ya os digo, nos habremos echado un ratillo agradable. Bueno, Paula, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, pues nada, muchas gracias por invitarme a este nuevo formato. La verdad es que, bueno, es un honor inaugurar estas charlas, bueno, más bien conversaciones, ¿no? Que al final yo creo que es lo interesante que tengamos entre todos, con el objetivo un poco pues de compartir inquietudes y de compartir también cuestiones tanto que sabemos a nivel de clínica, ¿no? Que nos preocupan a todos, de cómo ser mejores terapeutas, de cómo ayudar más a nuestros pacientes y luego pues todo eso aunarlo, ¿no? Con la literatura científica
y con todo lo que hay por ahí que al final nos tiene que nutrir muchísimo todos los días. Y además si lo podemos juntar en un formato distendido como a este, entre amigos, ¿no? Conocidos como estamos aquí, y aportarnos lo uno a los otros, pues yo la verdad que encantada. Espero poder aportar algo hoy y que aprendamos juntos. Pues claro, Paula, algo saldrá de aquí. Yo, sabes que tengo mucha fe en que algo sacaremos en claro. Yo lo primero que te quería preguntar es ¿cómo os habéis atrevido con la dispraxia? Porque yo creo que os va un poco la marcha, porque si ya el dominio, la función práctica es quizá como la más temible dentro de la neuropsicología, ¿no? Porque es como la que todo el mundo tiene muchísimas dudas y es la más integrativa y la más compleja, ¿no? Aunque ahora hagamos una definición así de andar por casa un poco para la gente que a lo mejor no domine tanto el término. Pero si ya dentro del mundo de la praxis, ya te digo que nadie quiere meterse a hablar normalmente porque hay mucha controversia, ya si encima nos vamos a la dispraxia, que todavía hay más sombras que luces en las definiciones y en los modelos explicativos, pues ¿cómo se os ocurrió meteros en este berenjenal y empezar a hablar de dispraxia? Pues buena pregunta, la verdad. Bueno, pues yo creo que al final todo esto surge de la clínica, ¿no? De los niños con los que nosotros nos encontramos. Y es cierto que ahí creo que es que la dispraxia es como un gran paraguas, ¿no? Que hay donde poquita gente se mete, o a lo mejor también las personas que lo hacen a lo mejor no lo abordan, digamos, o a lo mejor todavía la dispraxia no está conceptualizada de manera tan global, digamos, y tan transdisciplinar como debiera. Es decir, yo creo que dentro de los dominios integrativos que se ve infantil, a lo mejor el de los más complejos, porque aborda e implica todas las áreas y a todos los profesionales, ¿vale? Es cierto que en cualquier otro tipo de afectación, pues a lo mejor te encuentras un componente más atencional, más de funciones ejecutivas, más de lenguaje o más puro de movimiento, pero es cierto que la praxis es como lo más integrativo de todo, ¿no? Entonces, precisamente como nosotras veíamos que había ahí un poco de agujero, digamos, pues dijimos, venga, vamos a meternos aquí, necesitamos un poco aclarar terminología básica y asentar unas bases, o bueno, aunque nosotros obviamente no lo asentamos porque esto ya está súper estudiado, ¿no? Por la gente que se dedica a esto, pero sí consensuar entre nosotras, ¿no? A nivel clínico, cuáles son las bases de las que partimos y sobre todo cuando yo esto lo hablaba con Laura, que es mi compañera neuropsicóloga, pues claro, ella decía, bueno, es que la apraxia en el adulto pues está relativamente bien definida, ¿no? Aunque luego pues también obviamente hay gente que lo tiene más o menos claro, pero es que como la dispraxia es o el fallo está en la adquisición de la praxis durante el neurodesarrollo, es que hay muchísimas lagunas y hay muchísimas preguntas que nosotras como terapeutas tenemos que no nos han respondido, ¿no? Que a lo mejor nosotras no nos hemos parado a pensar. Claro, Paula, Entonces, porque sobre todo para la gente que a lo mejor lo pueda tener menos claro, tú a título personal, porque la definición de praxis más o menos, la clásica, la de los libros, la conocemos todos, ¿no? Como esa capacidad que está pues descrita como para hacer movimientos con cierto tipo de secuenciación o de complejidad, de forma voluntaria, en ausencia, sobre todo cuando se habla de apraxia, ¿no? Ese en ausencia de famoso. Y más o menos tenemos claro que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con las secuencias, que tiene que ver con cierto grado de complejidad, que tiene que ver con el carácter voluntario, con la iniciativa, con todo este tipo de cosas. Pero a título personal, ¿tú tienes una definición de praxis que consideres más operativa o cómo le contarías tú a tus sobrinos qué es la praxis? El dominio práctico, sobre todo por abrir un poquillo el campo. ¿Cómo definirías tú esa función como neuropsicóloga que trabaja desde el movimiento? Sí, pues la verdad es que precisamente un poco cuando surgió todo esto, ¿no? Esa era una de las preguntas que nos hacíamos en el sentido de, efectivamente, ¿no?
pues se sabe que la disprasia, pues son niños ahí que tienen algo de torpeza, de que son poco hábiles, que tienen poca destreza, tal. Pero claro, la praxis en sí, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere? ¿Qué necesita? ¿Qué está alimentando a un sistema práctico durante el neurodesarrollo? Por el cual llega un momento en determinado niño en el que empezamos a observar que eso no se está consolidando, ¿no? O no se está integrando bien, que yo creo que es una de las claves, ¿no? De la praxis. Entonces, al final yo creo que esta habilidad práctica a lo largo del neurodesarrollo, yo a lo mejor así, lo definiría. Sí, la tuya, vaya, la de la que tú usas, porque ya te digo, la otra está en los libros y todos podemos acceder, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué pensáis? Sí, pues bueno, ya y la verdad, lo primero, sabes que me baso mucho en todo lo que tú has hablado de praxis y lo que Pablo Duque también ha hablado, porque... Sí, Pablo Duque diría tranquilamente que lo he plagiado yo y es verdad. O sea, que aquí hay que reconocerlo. Que yo lo que he hablado de praxis está muy influenciado por Pablo Duque, con lo cual es verdad. Nunca lo reconoceré delante de él, pero ahora como no está por aquí, pues lo tendré que decir que yo le copio bastante. Así que bueno, si tú te has basado en mí, te has basado en él directamente. Sí, bueno, al final siempre todos nos plagiamos los unos a los otros, ¿no? Mientras que por lo menos nos nombremos y nos tengamos ahí en cariño, no pasa nada. Pero sí, al final yo creo que la praxis puede ser como una habilidad resultante de poner en marcha un sinfín de funciones, ¿no? Que al final a lo que conducen es a que una persona pueda gestionarse en el movimiento. Y gestionarse, pues, efectivamente de una manera hábil, de una manera fluida, y de una manera como dinámica, ¿no? Con lo que el entorno le está demandando. El entorno me refiero tanto a objeto como a entorno puro, como obviamente la interacción de esa persona a nivel de su cuerpo, ¿no? Con esas características que le están demandando un determinado movimiento. Y aquí es cierto que yo creo que con la praxis, con la disprasia, a lo mejor puede ser con uno de los términos que más nos pasa. Aquí también me acuerdo mucho de Pablo, porque Pablo siempre dice que el lenguaje nos limita, ¿no? La semántica nos limita nuestra cognición y limita cómo nos expresamos. Entonces sí que es cierto que hay veces, ¿no? que usamos términos, pues como eso, como habilidad, como destreza, como que es un movimiento, a lo mejor pues más coordinado o más eficaz. Pero bueno, al final, independientemente, digamos, como de esa terminología que utilizamos, sí que es cierto que yo creo que podríamos estar de acuerdo en el hecho de que la praxis es una habilidad que integra muchos componentes que nos ayudan a desarrollar una acción de manera dinámica, fluida y con una destreza a nivel tanto cognitivo como de movimiento, porque bueno, eso imagino que ahora lo iremos sacando, pero es cierto que uno de los hándicaps, por un lado es algo maravilloso, pero también por otro lado es un hándicap, es que necesitamos movimiento, ¿no? Para el tema de la praxis. Entonces, sí, quizás sea una de las características como más inherentes a la praxis y que la diferencia del resto de funciones cognitivas, ¿no? Que la praxis o tiene movimiento o no hay forma de expresarse, ¿no? Es como definitorio. Y quizás por eso también se confunde mucho con trastornos puramente motores o puramente, pues más de los que solemos tratar los fisios todos los días, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, esa necesidad de movimiento en la definición de praxis, ¿no? Totalmente. Además, eso, es decir, es que la praxis se expresa sí o sí a través del movimiento, ¿no? Hay otra serie de funciones cognitivas, pues a lo mejor como la atención. Bueno, ya sabéis que nosotros somos muy partidarios de que en general toda la cognición se expresa a través del movimiento, pero es que la praxis ya es inequívoca totalmente. A lo mejor con otra función cognitiva la puedes intentar hilar un poquito más, puedes intentar reducir como solamente mirada o solamente capacidad de lenguaje, pero es cierto que es que con la praxis necesita un cuerpo que está interaccionando con un medio, y ahí
es donde tú ya ves tipos de errores, semiología, y donde tienes claro si realmente está habiendo ahí algo de praxis o no. Entonces, efectivamente, el movimiento es algo fundamental y es algo que tenemos que aprender a ver, a analizar, a observar y a evaluar, digamos, entre comillas, para tener claro con qué nos estamos encontrando y obviamente luego cómo vamos a ayudar a esas personas a través de esas variables de movimiento, de entorno, de tarea, a que sean un poquito más adaptativas, digamos, o más adaptadas a lo que el entorno les está demandando. Claro, Paula, porque además la praxis, otra característica que yo creo que es muy interesante es precisamente el hecho de que tiene que ser aprendida, ¿no? Al final la praxis tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con el aprendizaje. Entonces es verdad que es una función que aunque emerge y es como muy intuitiva y todos tenemos muy claro pues que aprendemos a hacer cosas y aprendemos a movernos, ¿no? Y uno aprende a montar en bicicleta y uno aprende a cocinar y aprende a dibujar y aprende a muchas cosas, aprendemos a lo largo de la vida, pero es algo que es como tan intuitivo, tan natural y que se hace casi sin pensar, nunca mejor dicho, porque además son aprendizajes implícitos, que quizá hemos definido la función práctica siempre desde la ausencia, ¿no? O sea, tenemos muy claro lo que pasa cuando se pierde, ¿no? Tú tienes un daño parietal izquierdo, tienes un daño en premotora, o la personilla, el niño o la niña no termina de desarrollar esas habilidades y es como, uy, aquí pasa algo, porque eso que es tan intuitivo y tan fluido no se está produciendo. Pero realmente, quizá también el hecho de que sea tan intuitivo y tan fluido dificulta la definición, ¿no? Es como que tenemos muy claro cuándo no se produce, cuándo, sobre todo en el adulto, ¿no? Con la apraxia, ¿no? O cuándo has perdido la capacidad de, es decir, cuando has perdido una habilidad que ya tenías adquirida, pero en el caso de los niños, volviendo un poco a la introducción que tú hacías, con la disprasia es quizá más problemático, porque ahora ya no es un trastorno tanto de que has perdido lo que has aprendido, sino que no estás aprendiendo lo que tenías que aprender, ¿no? Así resumiendo un poco, no sé si lo ves más o menos, lo que te quiero decir. Claro, de hecho, esa también es una de las claves, ¿no? de la disprasia, ¿no? Que se produce en un momento de aprendizaje del movimiento. Y como tú has comentado, efectivamente, lo que normalmente suele pasar es que el aprendizaje del movimiento emerge y así pues tenemos la resultante pues de un niño que monta en bici, de un niño que juega a la pelota, de un niño que se pone los zapatos, en fin, cualquier interacción cuerpo-entorno y sin embargo lo que vemos nosotros es a niños donde hay diferentes, digamos, como paradigmas de ese movimiento, como algunas claves de eso que nos chirrían, ¿no? Al final, yo creo que de manera intuitiva, cuando empezamos a ver clínica, lo que pasa es que decimos, uy, a mí esto me chirría, ¿no? Hay algo que no me cuadra, hay algo que pasa aquí, creo que no se justifica del todo por algo cognitivo, creo que no se justifica del todo por algo motor, y entonces ahí es como tú has dicho, ¿no? Que siempre la definimos como un negativo, ¿no? Sé que no es del todo cognitivo, sé que no es del todo motor, pero no tengo claro lo que es, ¿no? Entonces hay un poco lo que nosotras intentamos aunar, ayudándonos mucho de literatura científica que hay muy interesante publicada, de estudios de cerebro que hay muy, muy interesantes, fue que al final lo que parece que aúna la praxis, ¿no? Lo que parece que integra son a la hora de ese aprendizaje, ¿no? Que comentaba, son una serie de aferencias, tanto a nivel sensorio-motor, ¿vale? Digamos, que eso ahora si queréis lo podemos ir hablando más tranquilamente, de áreas cerebrales y demás, ya nos metemos un poco por donde más os interese. Y además habría otro componente muy, muy definitorio de la praxis, que son los que se llaman los denominados, digamos, componentes espaciales, que tienen que ver mucho con esa vía del dónde, ¿no? Que es una vía tan importante que también sabemos que cuando hay un daño en el adulto, ¿no? En apraxia también se daña, pero es que en disprasia es súper claro, ¿no? Tú ves que, por ejemplo, lo que más se suele presentar son errores de tipo espacial, que al final eso lo que concluye es que
parece que todas esas aferencias sensoriomotoras que están subiendo arriba y que se tienen que elaborar de alguna manera en corteza, integrar funcionalmente y especializarse en esos parietales y luego comunicarse con esos ganglios basales y automatizarlo, ¿no? La verdad es que a nivel neuroanatómico es como una comunicación muy, muy interesante y muy chula. Lo que tú estás viendo ahí es que efectivamente no se terminan de aunar y de comunicar bien tanto esa área ascendente y que luego también obviamente son descendentes porque se monitorizan constantemente, ¿no? Suben y bajan, sensoriomotoras no se están gestionando bien en esas vías del dónde a nivel parietal y por lo tanto la automatización de ese aprendizaje parece que tampoco termina de producirse, ¿no? Por eso ahí los ganglios basales pues también parece que a nivel neuroanatómico hay una disfunción en los niños con disprasia. Por eso, en fin, yo creo que con este tipo de cosas también a nivel cerebral nos vamos ubicando un poquito en qué sí sería la praxis y la disprasia en este caso. Uh-huh. Porque, ¿cuáles son, aunque ahora ya profundicemos un poquito, a mí me parece muy interesante pues lo que has comentado de las vías occipitoparietales, ¿no? Porque el otro día explicando yo, no sé dónde estaba explicando, digo, porque he explicado yo los ganglios basales últimamente, es una cosa, digo, si he tenido biomecánica en el máster, ¿no? Era en el grupo provincial de Córdoba del colegio. Estaba hablando yo de ganglios basales y hablábamos de las vías, porque le escuché a Yolanda, que está por ahí también, hablar sobre las vías entre ganglios basales y parietales y cómo los parietales, pues bueno, en su línea dotan, parece que la activación parietal dota un poco de las coordenadas espaciales a la automatización que viene de ganglios basales, ¿no? Pero aparte de eso que ahora quiero profundizar, pero por terminar un poco así como la definición a pie de calle, ¿no? Por dar una idea general desde la clínica. Cuando un padre, yo qué sé, pues eso, una madre viene al centro y viene con dudas o viene demandando algo relacionado con la dispraxia o con la praxis de su hijo, ellos evidentemente no vienen diciendo, mira, creo que mi hijo tiene un trastorno práxico. ¿Cuáles son las demandas cuáles son las actividades que más se alteran o cuáles son las claves que hacen que los padres se planteen, o los profesores, me imagino, porque también me imagino que en el ámbito escolar o en docencia en general, pues muchas veces también nos habrán consultado, ¿no? ¿Cuáles son las dudas clásicas? Como decir, mira, es que el niño ¿qué es lo que no hace el niño que dispara como la alerta? Así, por terminar un poco con la parte más práctica. ¿Qué te dicen los padres cuando llegan a la consulta y te expresan su preocupación? ¿Sobre qué se preocupan ellos? Pues, sobre todo, bueno, y además es que los padres te lo explican de una forma totalmente de la vida diaria, ¿no? Y desde lo cotidiano, que al final es lo interesante. Y efectivamente lo que comentan los padres, aparte de palabras comunes, como ya sabemos, es que mi hijo, yo lo veo que es torpe, yo lo veo que es muy poco hábil, que no aprende, que no llega a tener soltura, ¿no? Con su cuerpo y con su movimiento. Luego hay cosas más específicas cuando tú ya en anamnesis o cuando estás en el proceso de valoración les vas preguntando y vas sacando que a lo mejor son, pues por ejemplo, no cambia, es decir, no intenta hacerlo de otra forma y eso me sorprende muchísimo, ¿no? Sí, como esa especie como de rigidez en la estrategia, ¿no? Como que el niño, a pesar de no estar teniendo éxito y de darse cuenta que no está teniendo éxito, como que no cambia el patrón de alguna manera, ¿no? Claro, totalmente. Lo que pasa que lo que parece que se ha visto es que muchas veces como que asociamos, digamos, esos componentes pues de que no cambia el patrón o que no adapta el movimiento a otra cosa, haciendo a lo mejor más frontales, que tienen que ver pues más con el funcionamiento ejecutivo, con rigidez y demás. Pero es que parece que lo que se ha visto es que ese propio, digamos, parietal, esa propia área integrativa de la praxis, sería un área que ella misma debería ser la encargada de generar esos cambios adaptativos a nivel de movimiento, ¿vale? Por eso yo cuando hace un par de fines de semana hablábamos de disprasia, dedicábamos una mañana entera, usaba palabras como monitorización, adaptación al cambio y todo esto, pero decía, por favor, no lo entendáis
en el sentido prefrontal y ejecutivo, entenderlo en el sentido de un parietal que tiene que estar ahí adaptándose a nivel de segmentos corporales y a nivel de movimiento a la acción, ¿vale? Y luego eso volvemos. Pero por retomar un poquito lo que me comentabas de las dudas que le surgen a los padres, pues por ejemplo eso, ¿no? Que siempre lo hace de la misma forma. Luego, pues, depende de la edad que tengan los niños, pues, por ejemplo, las consignas verbales no les llegan, es decir, porque están en un momento como todavía muy de cuerpo, o porque a lo mejor también tienen otras cosas, ¿no? Que eso también lo hablaremos. Encontrar un niño que tenga solamente una disprasia, yo no lo he visto nunca. Siempre, por suerte o por desgracia, pues se junta con un cuadro más complejo, ¿no? Con más cosas. Entonces, al final, lo que ellos te refieren es, yo no lo veo intuitivo. También, por ejemplo, son niños que a lo mejor se caen mucho, ¿no? Habría que hablar también mucho de asociación entre cuestiones de esquema corporal y disprasia en el desarrollo. Entonces, lo que ellos te dicen, pues, o al menos lo que a mí me llega, sobre todo, eso, que no aprenden, que no generan cambios nuevos a nivel de movimiento, las cosas típicas de torpeza, descoordinación, es poco hábil y eso que les cuesta mucho generar, ¿no? Como cosas nuevas y obviamente que se cae mucho, que son como muy estartalados, ¿no? Una palabra así muy típica de por aquí. De hecho, vaya, aunque parezca que estartalado o torpe o lo que sea, es como muy de andar por casa. Yo recuerdo siempre cuando empecé a leer sobre disprasia, los primeros artículos que se publicaban sobre disprasia en inglés siempre hablaban de los clumsy children, ¿no? Y a mí me marcó mucho aquello porque en los títulos de los artículos te encontraba esa palabra que en inglés, pues bueno, tiene una connotación como de eso, de desgarbado, de hecho pedazos, ¿no? Que diríamos aquí en Granada, un poco como eso, tartalado, es la palabra. Y yo creo que eso es muy interesante. Mira, te quería preguntar también, en adultos es muy típico que veamos como un poco en el diagnóstico diferencial de la praxis, cuando vemos apraxia, si nos damos cuenta que esos errores más de tipo ejecutoide, si queremos llamarle, ¿no? Hay como ejecutiva-like, de monitorización, de secuenciación, de planificación en las tareas que requieren de movimiento. Luego, sin embargo, hay una asimetría en el rendimiento con tareas que son más de tipo cognitivo. Es decir, nosotros los adultos vemos mucho como gente que no te secuencia un movimiento relativamente sencillo, ¿no? Una secuencia clásica, pues incluso en tareas de laboratorio, ¿no? Que les pide una secuenciación de puño, palma, canto de la mano, o en cosas más elaboradas, más ocupacionales, pues como prepararse un café, ¿no? Y vemos que en esas tareas fallan estrepitosamente y, sin embargo, cuando te los llevas a tareas más de corte cognitivo, más puro, ¿no? En el que no tienen que tener esa integración corporal, ni usar, ni tirar de movimiento voluntario, los rendimientos no son tan malos, aunque evidentemente, como tú dices, es muy raro encontrarse un cuadro prásico puro y duro, salvo que sea pues, una semiología, pues eso, tipo apraxia progresiva primaria, o en fin, este tipo de entidades que son más raras de ver. En los niños ocurre lo mismo, es decir, ¿veis también esa disociación entre mi niño es muy torpe, se cae, es muy desgarbado, anda muy raro, no juega al fútbol, va a dar una patada a una pelota y parece que está dando una patada a un melón, ¿no? Es como, es un paquete para todo lo que tenga que ver con el cuerpo, pero luego en otras áreas de su vida, en otras áreas más cognitivas, tipo rendimiento escolar, lectura, escritura, todo este tipo de cosas, ¿va mejor o está todo alterado por igual? Depende. La verdad es que no es una pregunta a la que se pueda dar un sí o un no. Es cierto, como tú has dicho, que por ejemplo en el adulto, en paradigmas de apraxia, sí que es cierto que en algunos casos es más sencillo disociar, ¿vale? Es más sencillo, pues a lo mejor decir, venga, pues te me tomas una tarea de componente verbal y veo si ahí la secuencia que está fallando, pues es solamente puramente práctica, y si en la verbal me lo haces bien, pues a lo mejor puedo pensar que tus ejecutivas están del todo bien, aunque también nos podemos encontrar que las dos cosas estén fatal, excepto en esas demencias que tú has comentado, ¿no? En niños, claro, aquí el paradigma cambia totalmente. Mi experiencia, es, al final, los niños que cursan con estos signos disprásicos a lo largo de su desarrollo,
lo que vemos es que, claro, pues su cerebro intenta adaptarse, su cerebro intenta compensar, su cerebro intenta sacar función. Entonces, lo que puede estar pasando ahí es que como efectivamente lo que al final ellos buscan es una resultante, ¿no? Es decir, es tener una adecuada interacción, lo que luego suele pasar, siempre se dice, un niño disprásico luego probablemente tenga algunas características disejecutivas. Y esto, desde mi experiencia, es cierto que se suele cumplir, porque al final lo que ellos intentan hacer es precisamente suplir ese tipo de errores y suplir esas dificultades en estas capacidades de monitorización más del movimiento con la monitorización más pura prefrontal, ¿no? A lo mejor, es decir, o con lenguaje. Por ejemplo, normalmente los niños disprásicos son niños que compensan mucho a través del lenguaje y que luego, pues, a lo mejor lo que tú has comentado, pues, en lectura son súper buenos, luego de repente los ves que empiezan a ser más parados, que son niños, pues, que a lo mejor leen más, que les gusta menos moverse. Es decir, tampoco podemos hacer grandes generalizaciones en esto, pero sí que es cierto que un poco este razonamiento nos puede llevar a pensar que efectivamente los niños con disprasia normalmente compensan con otras funciones y al final, aunque por ejemplo tú estés intentando compensar con unas funciones ejecutivas, eso no es de las funciones ejecutivas tampoco, es que eso es del movimiento. Entonces, claro, las funciones ejecutivas van a compensar de una manera un poco, a lo mejor disarmónica, lo llamaría, un poco rara, ¿no? Entonces, al final eso va a seguir estando ahí relativamente presente siempre. Entonces, son niños, pues que luego, pues eso, por ejemplo, pues pueden ser súper habilidosos en cuestiones de lenguaje, pero en cuestiones, pues de eso, de disprasia, la van a seguir teniendo siempre, el toque disprásico, siempre, y luego van a tener pequeñas cosas de ejecutivas también, aunque intenten compensar con ellas, ¿vale? Pero al final es que ahí la ejecutiva está intentando compensar, digamos, de una manera un poco aberrante. Incluso, ya te digo, aunque algunas veces en tratamiento lo intentamos hacer también, dependiendo del niño, dependiendo del momento en el que esté. Pero al final es que eso tampoco es de la ejecutiva. Entonces siempre va a estar eso ahí un poco comunicándose y se observa. Es cierto que sí. Claro, Paula, porque me imagino que si la disprasia al final es un déficit de automatización, ¿no? Porque tiene que ver con el movimiento y con componentes implícitas. Al final, un problema de automatización, yo creo que lo que puede llevar es a tener como mucha sensibilidad a la doble tarea, ¿no? Porque esa criatura tiene que estar, es decir, si no tiene esas automatizaciones y no va adquiriendo esa capacidad de poder hacer cosas y de llevarse las activaciones cada vez hacia más basal, ¿no? Hacia más posterior y liberar un poco las zonas más frontales en el desarrollo, pues para que se ocupen de esas monitorizaciones más puramente ejecutivas mientras está haciendo otras cosas, al final son chiquillos que tienen que tener esa sensación un poco de como que todo les cuesta más trabajo, que no les sale fluido lo que tiene que ver con el movimiento ni con su cuerpo y que por tanto tienen que estar más vigilantes, como más pendientes y compensando, como tú decías, con otras capacidades y quizás, claro, por eso a lo mejor hay tanta variabilidad luego clínica, porque habrá personillas que cuando compensan lo que hacen es hipertrofiar la función y te encuentras, pues eso, una función prefrontal ahí súper elaborada y súper desarrollada, pues porque ha estado compensando la falta de automatización, pero también nos podemos encontrar el caso contrario, ¿no? Que a fuerza de no tener esas automatizaciones, sobrecargar tanto la función prefrontal, que no dejamos tampoco que se desarrolle hacia otros aspectos más cognitivos, ¿no? Porque si el niño tiene que estar pendiente de cómo coge el lápiz, o de cómo se coloca, o ve que se cae, o que le resulta incómodo, o que no le resulta fluido el uso de un objeto, por ejemplo, tampoco podemos esperar que luego libere la cognición mientras está utilizando ese objeto para dedicarse a cosas más de corte cognitivo, ¿no? Entonces, quizá yo creo que la variabilidad clínica podría ir un poco por ahí, ¿no? Tanto por esa compensación excesiva que puede o hipertrofiar la función y entrenarla, por así decirlo, y esto es como, mira, pues si me falta una pierna, pues la otra puede echar mucha fuerza y puede ser muy funcional, pero también puede ser que si me falta una pierna, me cargue la otra de tanto usarla, ¿no? Entonces yo creo que la variabilidad clínica puede ir un poco por ahí, en esa alteración de automatización, de aprendizaje del movimiento, que evita que esas criaturas puedan estar
pendientes de otras cosas que no son su cuerpo, ¿no? Porque tienen que sentirse torpes al final. Claro, totalmente. Además, si lo pensamos, al final, el cerebro lo que es un generador de patrones, ¿no? De manera constante. Entonces, claro, la praxia yo creo que es en el neurodesarrollo un gran ejemplo, ¿no? De cómo el cerebro está generando esos patrones a nivel de movimiento, ¿no? En el caso de la praxia, a nivel de movimiento, de planes de acción, entenderme que estoy hablando de la complejidad, ¿no? Que requiere la dispraxia. Entonces, claro, hay áreas, digamos, que están aportando a la generación de esos patrones, ¿vale? De esos patrones de acción, son áreas como cerebelo, áreas como parietal, áreas como ganglios basales, áreas talámicas también que hay inmiscuidas que son muy, muy interesantes. Entonces, claro, normalmente, como bien sabemos, por ejemplo, un buen desarrollo, por ejemplo, de cerebelo, que es el primer generador de patrones en el cerebro, va a hacer o puede ayudar, esto no siempre es algo inequívoco y unidireccional, puede ayudar a que el resto de áreas cerebrales también aprendan a generar patrones, ¿no? Esa famosa relación que conocemos entre la generación de patrones a nivel de movimiento en cerebelo y luego cómo eso puede ayudar por fenómenos de diasquisis pues a una buena generación de patrones a nivel prefrontal. Esto no siempre es así. Hay niños que a lo mejor tienen el cerebelo hecho polvo, pero que luego son unas máquinas, ¿no? No siempre tiene por qué ser así, pero en neurociencia sabemos que puede ayudar, ¿vale? Entonces, claro, en el caso de la dispraxia, estamos ante una condición en la cual esa área generadora de patrones a nivel de planes de acción, de interacciones con el entorno, de gestión de mis segmentos corporales, de gestión de mi cuerpo con un objeto, no se está produciendo, no se está aunando, no se está automatizando. Entonces luego tiene cierto sentido que eso pueda generar paradoja en cómo luego un prefrontal va a generar o no patrones, aunque yo ya os digo, esto a lo mejor podría ser una visión un poco evolucionista, que no siempre pasa así, pero es cierto que desde la experiencia clínica hay muchas veces que ocurre y que tiene su sentido, ¿no? Que es el que estamos comentando. Sí, de hecho hay muchos autores que basan directamente el desarrollo de funciones más evolucionadas. A mí no me gusta mucho hablar de evolucionismo porque luego hay mucho evolucionista por ahí que mete el pie donde no tiene que meterlo, según mi opinión, ¿no? Pero bueno, es cierto que si hablamos también de niveles de complejidad, de dinámica de sistemas, pues también existe un poco esa concepción, ¿no? Como las capacidades del movimiento que son más intuitivas, que son más analógicas, ¿no? Que es como, pues eso, te viene una pelota a la cara y sale la reacción de tirar la mano para que no te pegue un pelotazo, ¿no? Si nos vamos así a un ejemplo como muy bestia, pues como esa capacidad de monitorización, de inhibición y de puesta en marcha de estrategias funcionales, pues luego pueden ayudar por niveles crecientes de complejidad a, pues eso, a funciones que son más integrativas a lo mejor y todavía un poco más abstractas. Entonces, pues bueno, yo coincido contigo en que posiblemente por eso, al ser un problema del desarrollo, afecta como a áreas tan diversas, ¿no? Y entonces, pues, porque esto también en fisioterapia lo hemos visto mucho, ¿no? Cómo se habla de la dispraxia y del tratamiento de la dispraxia incluso para mejorar el rendimiento escolar, ¿no? Porque muchas veces se unifica la teoría y se habla de que un niño que es torpe con el cuerpo y que de pequeño ya tiene esas dificultades en la automatización que venimos comentando, ¿no? Esas dificultades en el aprendizaje de nuevos movimientos, de nuevas habilidades, pues quizá como ese niño luego va a tener dificultades también rindiendo en la escuela, ¿no? Y yo he visto por ahí que se venden muchas terapias también en este sentido, ¿no? Y se meten muchos niños en terapia pues como para trabajar desde el movimiento lo cognitivo. Y yo creo que eso es positivo porque es muy integrativo, pero que también hay que tener claro un poco lo que tú comentas, que no siempre el trabajo es como lineal y tú tienes seguro que por mejorar las habilidades prácticas luego va a mejorar el rendimiento en toda la cognición en general y el chiquillo ahora va a ser el primero de la clase, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado porque con esas explicaciones unidireccionales, la verdad es
hacemos un flaco favor a la neurociencia, a las personas con las que trabajamos todos los días y a la gente que está aprendiendo, ¿no? Y que son terapeutas como nosotros. Entonces, es cierto que, bueno, una cosa es que a lo mejor hablemos desde nuestra experiencia clínica. Oye, pues mira, yo lo que me encuentro mayormente es esto. Pero luego, ya os digo, yo tengo niños disprásicos que son a lo mejor unos expertos en historia moderna y que te pueden contar un montón de cosas. O que, bueno, pues también un típico tópico que no siempre pasa, pero algunas veces sí, pues súper friki, ¿no? Pues se sabe en el mundo del Señor de los Anillos, de Harry Potter, en fin, o niños que desde bien pequeñitos, por lo que he dicho a veces es que compensan mucho con lenguaje, compensan mucho con memoria, entonces, pues que a nivel verbal, te saben decir en inglés 800.000 cosas, que son capaces de contarte muchísimas historias relatadas. Es decir, hay patrones de funcionamiento que puedes ver, ¿no? Que a lo mejor podemos intuir y medio definir en clínica, pero no siempre son unidireccionales. Luego de repente te puedes encontrar pues totalmente otro caso un poco diferente, ¿no? Yo ahí siempre recuerdo un poco la amiga esta que nos contaba Isma, ¿no? Nuestra terapeuta ocupacional, que decía que tenía una amiga súper, hiper, mega disprásica, pero ella decía que, bueno, pues que ella se apuntaba a teatro, se apuntaba a baile y que al final lo iba a conseguir de una forma u otra, ¿no? Aunque no lo consiguiese, pero que ella era feliz en eso. Una motiva de la vida, ¿no? Totalmente. De hecho, es que luego se ven muchas paradojas por eso, que es que no podemos dar explicaciones únicas a las cosas, porque yo, por ejemplo, también tengo niños disprásicos, pero que cuando, por ejemplo, entran en la práctica de un movimiento, pueden llegar a ser muy hábiles, pero solo en la práctica de ese movimiento. En el momento en el que le metes una variación, ya les cuesta un poquito más. Pero, yo qué sé, yo por ejemplo pienso, ¿no? En este niño al que le gustan mucho los deportes. Entonces, para él es una vía de entrada muy potente, aunque paradójicamente tiene unos rasgos disprásicos bastante importantes, pero claro, ya es que también depende de la motivación, ¿no? De cada niño. Con este, pues, por ejemplo, tenemos suerte porque le podemos introducir variables de dinamicidad del movimiento y variables de planificación de la acción a través, ¿no? De, por ejemplo, cosillas de deporte que a él le gusten. Pero, bueno, es que ahí hay muchísimos hándicaps. Por ejemplo, ahora he recordado una cosa que has dicho antes del tema de escritura. Hay que tener en cuenta que también nos podemos encontrar con perfil de niños donde la disprasia, por ejemplo, pues esté un poquito más patente en miembros superiores y tenemos que tener cuidado con esa escritura en el sentido de cómo cojo un lápiz, ¿no? Y por lo tanto, cómo voy a generar o cómo voy a seguir un ritmo de aprendizaje concreto en el colegio. Y ahí, obviamente, nosotros en nuestro caso nos vamos totalmente a la adaptación de tablet o de ordenador, en el sentido de, vale, la disprasia está ahí está esa dificultad, pero no podemos permitir que por esto el componente de conocimiento se pare, sobre todo si vemos que es un niño que puede adquirirlo y que puede ir por ese camino. Entonces, aunque esto lo vamos a seguir trabajando, pero no podemos parar un conocimiento que está ahí, ¿no? Y unas inquietudes que están ahí por este hándicap. Entonces, pues ya reuniones con familia, reuniones con cole y vamos viendo cómo poder ir adaptando estas variables para lograr, ¿no? La máxima funcionalidad en el niño. Muy bien, Paula. Y te quería preguntar, en base a tu experiencia, aunque, bueno, yo me imagino que el trabajo, pues eso, integrando cognición y movimiento, pues los presentes lo tenemos más o menos claro y yo creo que es la guía a seguir y un buen análisis de la tarea, de los tipos de errores que se cometen durante ese aprendizaje y de la potenciación de estrategias y la flexibilización, pero ¿hay algo que no funcione, según tu experiencia? Es decir, vámonos al otro extremo, ¿no? ¿A qué crees tú que es contraproducente o que no está recomendado o que puede ser peligroso incluso en el desarrollo de niños con estas características? ¿Hay algo que tú tengas claro más o menos que no se debería recomendar así de primera o que hay que plantearse más seriamente o alguna contraindicación? ¿Qué es lo que no funciona con esta población? Pues la verdad es que sí que hay cosas claras que no funcionan
y que por favor, yo entiendo que como la disprasia es esta cosa no tan compleja de la que estamos hablando y que muchas veces induce a error porque se expresa a través del movimiento, pero por ejemplo cosas que no funcionan, el trabajo de fuerza, es decir, yo me encuentro con profesionales. Vaya, hombre, ahora resulta que el oficio no vamos a poder trabajar la fuerza. No lo digo por los oficios, lo digo en muchas ocasiones de manera intuitiva, pues por ejemplo yo me encuentro a lo mejor. Y dilo por los oficios también, Paula, no puedes nada, lo puedes decir por los oficios tranquilamente. No lo puedo decir. Estaba siendo irónico porque, hombre, la verdad que yo me he encontrado de neurofisioterapia, yo no puedo decirlo. Pero vaya, que yo sí me he encontrado algunos que confunden los trastornos prásicos con un problema de fuerza, que se ponen con los niños ahí a hacer pesas, pero bueno. Claro, sigue. Yo lo entiendo porque puede ser intuitivo, es decir, como tenemos el hándicap de que se expresa a través del movimiento, pues claro, tú lo que estás viendo ahí es que hay unos segmentos corporales a nivel de manipulación fina, que es que eso no está teniendo una saliencia adecuada y no está teniendo una respuesta adecuada. Pues claro, dices, madre mía, pues esto es que hay que fortalecerlo, porque es que estos dedos parecen de mantequilla, ¿no? Pero es que eso le hace un flaco favor, porque es que realmente no hay un problema ni de fuerza, ni de reclutamiento. Bueno, ya ahí vosotros seguro que podéis poner terminología más técnica y que seguro que concuerda un poco mejor con todo lo que yo estoy intentando decir. Pues mira, Paula, si te apetece, podemos abrir un poquillo el melón y abrir la conversación, ya que hemos entrado en términos más de fisio y más de reclutamiento, fuerza, la famosa coordinación, ¿no? De cómo se hacen los diagnósticos diferenciales con trastornos de coordinación y praxis, que yo creo que sorprendentemente todavía hay mucha duda. Pues si te apetece, podemos abrir un poco las voces, ¿no? Está Cedric por ahí, Manuel, Pablo, Yolanda, hay gente por ahí abajo también que pueden subir. No sé qué pensáis sobre cómo haríais o qué creéis que puede diferenciar a como estos errores primarios, estas alteraciones primarias en componentes más analíticas, fuerza, coordinación, amplitud articular, pues me da igual velocidad, el timing un poco. ¿Cómo hacéis vosotros para diferenciarlo? Venga, a ver, ¿quién se anima aquí a compartir con Paula sus inquietudes como fisioterapeuta? O a lo mejor no, a lo mejor los fisios tienen muy claro cómo se diferencia la coordinación de la praxis, ¿no? Porque es verdad que es muy frecuente. Fijaros que es llamativo que todavía en muchos informes de fisio en niños con estos trastornos todavía aparece, pues eso, como problemas de coordinación bimanual. Entonces, ¿qué opináis? A ver, ¿quién se anima? Además, de hecho, la disprasia todavía en muchos artículos científicos se define como trastorno de la coordinación motora, ¿no? Tú te lo encuentras en inglés como disorder coordination, no sabría ahora decirte. Y es sorprendente, ¿no? Que se llame así, aunque también se le da el sinónimo de disprasia, pero al final en la etiqueta diagnóstica está metida la palabra coordinación, que a lo mejor precisamente es algo que tampoco ayuda mucho, ¿no? A luego la conceptualización de todo lo que implica un sistema práctico en desarrollo. Claro, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que un problema de la coordinación o un problema de fuerza o de reclutamiento o un problema primario se refiere a una componente motora puramente, es decir, si tenemos claro el esquema sistémico individuo, entorno y tarea, todas esas componentes están metidas dentro de la subcomponente motora, dentro del individuo, mientras que el trastorno práxico, por definición, tiene que afectar a la cognición. Entonces, la coordinación se refiere al timing, se refiere al cuándo y se refiere al quién, y entonces los trastornos de coordinación son alteraciones en las cuales a distintos niveles de complejidad, porque tenemos coordinación, puede ser de coordinación intramuscular, intermuscular, intersegmento, de une mi cuerpo con otro, es decir, al final la coordinación lo que se refiere es a quién se activa, quién se mueve, quién participa y cuándo participa, es decir, cuál es la secuencia de activación correcta. Pero claro, hay que tener una cosa muy clara, y es que una persona bueno, vamos a hacer una exageración muy gorda. Si tú quitaras el encéfalo y te quedaras solo con la médula espinal, ya habría formas de coordinación que se respetarían. No hace falta el cerebro para tener coordinación intermuscular
incluso en la propia médula ya hay patrones preestablecidos que dependen de activaciones y de sinergias que están como muy atraídas por la función a lo largo de la evolución y a lo largo también del crecimiento y del desarrollo de la propia persona, ¿no? Entonces, la coordinación al final es un trastorno primario, y cuando uno tiene un trastorno de la coordinación, ese trastorno de la coordinación como que genera una influencia negativa por igual más o menos en todas las áreas de movimiento que implican a esa parte del cuerpo que tiene el trastorno de coordinación. Entonces, la coordinación, por tanto, es un problema en el cuándo y en el quién se activa, y que tiene que ver con bases neurales, bases anatómicas. Es decir, un problema de coordinación podría ser un trastorno de la inhibición recíproca, podría ser un trastorno, es decir, formas de coordinación básicas nos podemos ir prácticamente al nivel básico de reflejos. En el reflejo miotático de estiramiento, la contracción que se hace de la sinergia facilitadora del músculo que está siendo elongado y todo este tipo de arcos reflejos, al final es una coordinación intermuscular también, que es prácticamente a nivel medular. Es decir, no se necesita más que la médula para poder desarrollar este tipo de contracciones. Una cocontracción entre músculos que estabilizan una articulación en carga, pues esa cocontracción también es coordinación. Una secuencia en la cual tú tienes que coordinar a la vez, ya yéndonos a un segmento, pues la flexión de muñeca con patrones de pinza más o menos complejos, con flexión de codo, con salida de orientación, la métrica del movimiento, tiene mucho que ver con la coordinación, por eso se afecta mucho en lesiones cerebelosas. Entonces, la coordinación yo creo que es un proceso mucho más primario y es un proceso que tiene que ver con cuando se entra en juego, sean fibras musculares, sean neuronas, sean distintos músculos, sean distintos segmentos, sean distintas sinergias, o sean, pues ya te digo, incluso la parte de arriba del cuerpo con la parte de abajo o un hemicuerpo con otro. Sin embargo, en el concepto práctico tenemos como esos tintes cognitivos en los que ya sí necesitamos actividad encefálica y en los que ya no nos sirve con activar la musculatura o los segmentos con la secuencia adecuada para desarrollar el movimiento, sino que tenemos esas componentes de planificación, tenemos esas componentes de monitorización, de detección del error, tenemos esas componentes de flexibilidad a la hora de adaptar el movimiento que estamos haciendo a la tarea y a cómo cambia también dependiendo de cómo cambia el entorno, que eso es mucho más complejo que la coordinación. Por tanto, yo creo que el principal diagnóstico diferencial, no sé qué piensan por aquí mis compañeros, sería plantearse eso, que la coordinación no va a tener esos cambios de rendimiento dependiendo de dónde se encuentra el foco atencional y cómo se está sobrecargando los sistemas atencionales, y no tiene por qué tener distintos rendimientos dependiendo de la facilitación contextual y de otras facilitaciones más tendentes a tareas. Y sin embargo, la praxis pues tiene como esos toques de los que venimos hablando todo el rato, ¿no? Esos toques como de interacción cognitivo-motora que yo creo que es lo que la hace tan apasionante y tan complicada de observar, ¿no? Y por eso estamos hablando aquí todo el rato como de un fantasma, ¿no? Como que cuesta que se revele. No sé qué pensáis los demás. Hola. Hola Yolanda, ¿qué tal? Hola. Pues mira, me está gustando mucho vuestra charla, no veía el momento tampoco de intervenir, pero ahora ya que habéis pedido un poco opinión y tal, pues digo, ahora es mi momento. Bueno, yo creo que es muy guay lo que estáis diciendo, porque quizás el concepto coordinación es un concepto que todos usamos mucho, ¿no? Que es como muy del lenguaje coloquial, no tiene coordinación, está descoordinado, ¿no? El niño o el adulto. Pero muchas veces, como tú decías, no llegamos a definir qué significa coordinación a nivel neural, porque, como bien dices, puede suceder a muchos niveles, ¿no? Y incluso, pues, se me ocurre añadir lo que tú decías, pues coordinar, por ejemplo, entre partes más voluntarias del movimiento, como cuando vas a hacer un lanzamiento, con toda la parte más automática, o coordinar la respiración con fonar y con poder hacer un discurso. Claro, Yolanda, fíjate que incluso coordinar la parte... Mira, yo una cosa que también siempre he visto mucho, que tiene bonita la coordinación, es que no siempre es motora, que tampoco lo he dicho yo antes, pero, por ejemplo, la coordinación ojo-mano, que claro, siempre se dice mucho, ¿no? Eso de que te guíe
que te guíe la sensibilidad al movimiento, al final también es coordinación, ¿no? Eso es que al final coordinar solo significa ordenar dos cosas que van juntas. Entonces, claro, nos perdemos, ¿no? Yo creo que a los fisios nos pasa mucho que a veces hacemos no respuestas, como tú dices en el máster, y el problema de coordinación es una no respuesta, porque verdaderamente siempre que alguna de las dos componentes falle, aunque falle de forma primaria, tú ya ves, a nivel de saliencia, tú ya ves un problema de coordinación. Pero claro, no tiene por qué ser algo primario, sino que a veces es porque una de las dos cosas falla. Con lo cual es difícil de terminar de definir. Y sí que creo que añadido a eso, ¿no? Pues quizás sea lo que más se confunde, porque es lo que más fácil se acaba viendo, o como decía Paula antes, que los papás muchas veces decían pues que su niño era torpe, muchas veces te lo dicen que es muy descoordinado, moviéndose, y algo que como yo digo, hasta mi abuelo, hasta mi abuela podría diagnosticar un problema de coordinación. Pero claro, el problema es diagnosticar cuando ese problema de coordinación que tú ves es algo primario o subyace a, por ejemplo, como estamos hablando hoy, una disprasia. Y yo creo que los tiros van un poco por donde tú dices, que el problema es si realmente fuese un problema primario de coordinación, debería aparecerte en cualquier movimiento, a cualquier hora del día, en cualquier tipo de tarea que incluya ese movimiento, ya sea una tarea más compleja o mucho más simple o más de laboratorio, como estabais diciendo. Y la realidad es que cuando vemos un niño con disprasia o vemos un adulto con una aprasia, sí que vemos mucha diferencia de rendimiento en cómo coordina, si queremos seguir llamándolo así, el movimiento cuando cambian las variables contextuales o las de tarea. Entonces, al final yo creo que la base está, o la clave está ahí en enfrentar a la persona a tareas y a distintas formas de movimiento, y si verdaderamente vemos que falla en todo, podemos pensar que puede ser algo más primario, motor. Y sin embargo, cuando vemos que sí que la complejidad cognitiva o la complejidad de la propia tarea o del entorno va variando la respuesta, pues ahí nos acercamos mucho más a un problema de integración que va mucho más allá de la coordinación y se va más hacia la praxis. Yo creo que eso es muy interesante. Una cosa que se me ha olvidado deciros antes, como somos todos muy novatos en Clubhouse, es que aunque estemos todos muteados estemos todos silenciados cuando no estamos interviniendo, si alguien quiere pedir la palabra de la gente que está arriba en el panel, puede como darle al micrófono varias veces así lentito. Mira lo que voy a hacer yo ahora. ¿Veis? Esa cosa es como que significa aquí en el mundo de Clubhouse, yo me he enterado hace poco, como que quieres coger la palabra, ¿no? Y así también no tenéis que esperar a intervenir, a que yo diga, vamos a intervenir, sino que directamente, igual que los de abajo pueden levantar la mano, los de arriba pues podéis mutearos y desmutearos así como despacito y así sabemos pues que queréis hablar. Y luego también está el rollo de aplaudir, que es como así más rápido, como darle al microfonito, en fin. Fricadas de Clubhouse, pero que yo creo que son interesantes, sobre todo como veo que hay gente por aquí que tiene todavía el simbolito de novato, pues que sepáis eso, los de abajo que podéis subir la mano si queréis intervenir, y los de arriba que dándole así al micrófono como despacito, significa que queréis coger la palabra. Pues yo creo que Yolanda ha abierto un melón también interesante y que puede dar pie a hacerle otra preguntilla a Paula. Hablando de las diferencias de rendimientos en entorno, ¿no? Y de las variables facilitadoras desde el entorno que en trastornos prásicos en el adulto tenemos tan claras y que al final hay una disociación automático voluntaria, es decir, los rendimientos cuando el foco atencional se lleva hacia la tarea caen en picado y sin embargo cuando el foco atencional se deriva y no se lleva, es decir, cuando la componente voluntaria del movimiento pierde peso, los rendimientos mejoran mucho, que esa es la definición pues que nosotros vemos en clínica más fácil sobre los trastornos prásicos en el adulto. Pero en niños sabemos que esta disociación automático voluntaria es menor porque no es tanto un problema de pérdida de lo aprendido, sino de problema en el aprendizaje, en el proceso. Pero, hablando de entornos, ¿son los entornos escolares, los entornos en los que se mueven estos críos normalmente facilitadores del desarrollo prásico? O, bueno, podemos decir que os encontráis con entornos que a lo mejor no son del todo facilitadores. Es decir, ¿qué características del entorno creéis vosotras que son más buenas, más facilitadoras, como que llaman más al desarrollo práctico? Y si creéis que los centros educativos pues tienen claro esto y lo fomentan.
En fin, esto abierto tanto a Paula como a los fisios que trabajéis también, que sé que hay muchos fisios por ahí que trabajáis en coles. Así que abro un poco la pregunta y vais interviniendo. Vale, bueno, pues primero si queréis comento yo y ya con esto a lo mejor creo que podemos cerrar lo del tema de coordinación, porque yo creo que hemos dado ya muchas ideas para que quede relativamente claro, pero fijaros como comentábamos antes el tema de que el cerebro no era unidireccional, sino que es mucho más dinámico, ¿no?, de lo que pensamos, que puede pasar al revés, es decir, podemos encontrarnos a una persona con problemas de coordinación, y en este caso hablo de niños con problemas de coordinación, pero que sus habilidades prácticas estén innatas, es decir, que estén bien. Claro, claro. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que tenemos otra de las claves, ¿no? Y otro de los razonamientos clínicos, ¿no? Con los que podemos ver, ¿no?, ese diagnóstico diferencial. Yo justamente el otro día con Mode, ella estaba tratando a una peque, pues con claros signos cerebelosos, y pues yo daba la casualidad de que estaba libre, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿y el tema manipulativo qué tal? ¿Cómo? Me dijo, pues bueno, yo creo que bien, pero si quieres, pues podemos probar estas cosillas, no sé qué. Digo, venga, pues ya que tengo yo un ratillo, lo vamos a probar. Le pedimos que se quitara los zapatos, qué tal, y vaya, bueno, tenía su hipotonía, obviamente, tenía sus dificultades precisamente, ¿no?, en cómo terminaba de atinar un poquito, pero la idea del movimiento, la secuenciación de los pasos a la hora de quitarse un zapato, de coger un objeto, de insertar algo en determinado sitio, estaba totalmente intacta, ¿no? Además de una cosa que tampoco he comentado antes y que también creo que es una semiología que puede ser interesante de hablar en disprasia, que es el hecho de que algunas veces da la impresión de que los niños con disprasia funcionan un poco como a fotogramas. Y me explico un poco. Parece como que van de un stop a otro, ¿no? Es decir, no hay dinamicidad en sus movimientos, y cuando tú les propones, oye, pues venga, vamos a jugar al fútbol, no sé qué, es como que incluso también se quedan parados, ¿no?, y no saben un poco como qué hacer. Pero ya os digo, no es tanta esa generación a nivel de una ejecutiva, de cómo genero un plan de acción, sino más como que mi cuerpo no entra en dinamización con el entorno, ¿vale? Porque eso también es un rasgo semiológico interesante que no había comentado. Y es muchas veces eso, niños que a lo mejor alzan la mano para algo, pero que luego se quedan ahí, ¿no? Y es como, no sé cómo encadenar esta acción. Y ahí también pues están como todos esos componentes de predicción de la acción, de secuencia de los movimientos que no estaría. Y esto lo podemos enlazar un poco con lo que comentaba Juan, de cómo puede haber entornos que pueden ser facilitadores o no de que la praxis se desarrolle. Y bueno, sí que es cierto que a nivel general podemos hacer una crítica constructiva del sistema educativo, de que el sistema educativo es un sistema que promueve mucho el estar bastante quieto y además el hacer unos movimientos muy específicos, ¿no? Pues tenemos que ir a por un papel y a un lápiz, tenemos que ir a por un papel y un lápiz sentado en una silla, pues no se fomenta a lo mejor pues que un niño escriba en la pizarra, o que escriba en la pared, o que escriba en diferentes sitios, o que en lugar de escribir pues construya las letras con plastilina, o que escriba con las letras del Scrabble, es decir, no sé, hay tantas cosas, hay tantas ideas para dinamizar y para variabilizar el movimiento y las opciones de acción en los niños que a lo mejor en el sistema educativo no se dan, que nosotros aquí las lanzamos por si algún ministro de educación nos escucha, que no lo creo. No sé, no estoy viendo yo entre los oyentes, creo que no hay ningún ministro, pero bueno, no lo sabemos. Por ahí hay una Ana que a lo mejor tiene que ver algo con los ministerios, un Daniel, pero bueno, no lo sabemos. Si acaso ahora ya que se pronuncien ellos. Pero bueno, sí que es cierto que al final el educativo normalmente promueve unas formas muy estándares de movimiento, muy normalizadas,
donde no hay lugar un poco a que esos niños jueguen con su cuerpo, jueguen con el movimiento y experimenten, ¿no? Cuando además en el caso de estos niños son niños que necesitan mucho una dosis de experimentación mucho más alta que cualquier otro niño. Es decir, necesitan someterse y experimentar mucha más experiencia a diferentes intensidades, en graduaciones distintas, en entornos distintos para lograr terminar de integrar esos planes de acción y esos movimientos que cualquier otro niño. Entonces, fíjate, si no tendríamos que darle como ahí el doble y el triple, ¿no? Y de hecho es que en las sesiones un poco lo que nos falta a nosotros es eso también, no es tiempo, se necesita tanto tiempo para abordar una disprasia, hay tantas cosas en la vida diaria que se pueden hacer, hay tantas cosas en el juego que se pueden hacer, hay tantas cosas en el cole que se podrían hacer, que al final luego tú como máximo lo que tienes es con suerte 2 o 3 horas a la semana, ¿no? Y dices, madre mía, pues claro, ahí es donde se convierte en fundamental el trabajo con la familia, el trabajo con el cole, e intentar abrir, digamos, un poquito más las opciones y las puertas a esta experimentación aumentada que necesitan este tipo de niños con este perfil. Claro, porque si al final también la teoría de ganglios basales un poco y las teorías más parietales, más del dónde que hablábamos antes, son las que están ahora pegando más fuerte. Al final, en el proceso de automatización al final la automatización requiere de repetición, nos guste o no nos guste, ¿no? De repetición sin repetición, como se dice por ahí desde algunas escuelas, con las cuales pues yo estoy de acuerdo en el concepto de repetición sin repetición, ¿no? Como de la práctica. Bueno, en fin, la semana que viene hablaremos con Yolanda sobre aprendizaje motor y trataremos más estos conceptos, pero es verdad que yo creo que en el sistema educativo en general, primero, que se da pocas opciones a la experimentación y segundo, que se penaliza mucho el error, ¿no? Yo creo que todo el aprendizaje está muy basado en la depuración del error, ¿no? Sigue como un modelo de aprendizaje en el cual tener como cierta maestría o adquirir habilidades se basa en la disminución del error. Entonces, como que tenemos todos muy interiorizado que una persona aprende a hacer algo cuando deja de equivocarse. Con lo cual es como que la equivocación tiene que eliminarse cuanto antes, porque cuanto antes elimine la equivocación es como que aprendo más rápido, ¿no? Y yo creo que ese concepto hace mucho daño en el mundo de la disprasia, porque necesitamos el error, necesitamos enfrentarnos a errores bien... al final esto es como una medicación, ¿no? Hay que dosificarlos, bien dosificados, para que esa personilla que está en desarrollo consiga información aumentada y consiga como poder triangular mejor esa información y poder desarrollar el movimiento de una forma más adaptada, ¿no? Y yo creo que en general el sistema en el que nos encontramos penaliza mucho los errores y pasa, en vez de, como hacemos un poco más en dinámica de sistemas, que es, pues bueno, entendemos el aprendizaje como la capacidad de manejar más grados de libertad con menor esfuerzo, al final entendemos la variabilidad en la conducta como algo positivo, esa variabilidad en la conducta es seña de que realmente poco a poco estás adquiriendo maestría y puedes adaptar el movimiento a distintos entornos y a distintas tareas, a distintas características, pero eso que tenemos muy claro en dinámica de sistemas, en teorías más evolutivas y sobre todo en teorías más, yo qué sé, si llamarlas pedagógicas o llamarlas más de aprendizaje como más tradicional, el error no está bien visto, ¿no? Es como que llamamos mucho la atención sobre el error, focalizamos mucho la atención en el error y negativizamos mucho el hecho de que en infantil se equivoquen. Y eso es terrible, ¿no? Porque yo, y siempre se lo digo a los alumnos del máster, me encuentro con muchos adultos que le tienen pánico a equivocarse, pánico a suspender y pánico como a no ver disminuido sus equivocaciones en el proceso de aprendizaje, cuando yo creo que el error, tanto en el contexto más cognitivo como en el contexto más práctico, yo creo que es vital. Y a estos niños yo creo que lo primero que habría que dejarle claro a cualquier persona que interaccione con ellos es que hay que dejarlos que se equivoquen. No que se equivoquen de cualquier forma, sin ninguna dosis, sin ningún análisis del error, pero que quizá llevarnos la atención y focalizarnos hacia la negatividad del error y creer que aprender algo es equivocarse cada vez menos, yo creo que es un paradigma que hace mucho daño en praxis, ¿no? No sé tú qué opinas o no sé qué opina el resto de los asistentes.
Totalmente. Y ahí creo que es una de las claves, ¿no? de la disprasia. Lo que se ha visto, y esto además es literatura científica que nosotras hemos revisado un poco para preparar el tema de la disprasia y demás, es que al final lo que parece que ocurre en el cerebro, ¿no? En el sistema de estos niños es que hay una dificultad a la hora de detectar el error. Entonces, precisamente por eso le tenemos que dar una ampliación de la señal muchísimo mayor para que ellos cojan las variables y las claves que tienen que empezar a cambiar. Entonces, siempre se dice, esto ya no solo en disprasia, sino en cognición en general, que el error es la oportunidad de aprendizaje, pero es que en disprasia no es que sea la oportunidad, es que es la clave, es que si no, no estás llegando a ese sistema. Efectivamente, otra cosa es que dosifiquemos el error, pero como tú has comentado, pero en el caso de los niños con disprasia, la dosificación del error tiene que ser, como dice por ejemplo la literatura científica, tiene que haber una discrepancia muy elevada entre la entrada y la aferencia que se genera en el niño para que ellos lleguen a detectar y a poder generar cambios, porque si no ellos como que siguen pues en ese run donde no dinamizan, donde no generan un patrón distinto, porque efectivamente ese sistema no está cogiendo la señal que le está dando el entorno, no está cogiendo como la detección de equivocación o de que esto no me está funcionando. Entonces, precisamente desde el entorno, lo que nosotros tenemos que hacer, y por ejemplo nosotros en clínica lo hacemos porque esto lo tenemos muy claro, es amplificar mucho la señal del error. Y ahí entonces ellos lo detectan. Y dicen, vale, entonces claro, a lo mejor, pues yo qué sé, si estamos jugando al baloncesto, pues no podemos jugar desde una distancia medio normal, porque a lo mejor ellos siguen tirando igual. A lo mejor decimos, venga, pues es que tenemos que ponernos súper lejos para que tú te des cuenta de que es que ahora tienes que tirar más fuerte, ¿no? Antes a lo mejor lo que estabas haciendo era tirar muy flojito, pero la distancia en la que estábamos no te permitía detectar las variables del entorno por las cuales a lo mejor nosotros, digamos entre comillas, sí estábamos viendo que ese disparo no estaba llegando a la canasta. Pero entonces, como nosotros ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pues lo que hacemos es, venga, vamos a ampliar mucho esa señal de error, y ahí el niño es donde empieza a coger clave para comenzar a generar cambio en su sistema. Qué maravilla. Y además yo creo que ya se nos está yendo el tiempo un poco, porque teníamos pensado que esto durara en torno a 1 hora y cuarto y ahora ya abrí un poco las preguntas y tal. Pero yo me quedaría con el hecho de que una neuropsicóloga diga cuando estamos jugando al baloncesto, que me parece maravilloso, de verdad, es como no es cuando estamos ahí haciendo la figura compleja de rey infantil, ¿no? Es como, no, estamos jugando al baloncesto y estoy trabajando la cognición a través del baloncesto, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es maravilloso y quizá pues sea como un cierre magnífico para esta entrevista. Así que si os parece, como tampoco tenemos una duración determinada, yo no quiero que esto resulte muy pesado, aunque se me está pasando volando y hay 1000 cosas que podríamos seguir comentando y tal, pero yo creo que para una primera sesión, siempre dicen que lo bueno si breve, 2 veces bueno, pues abriría un poquito las intervenciones, tanto a Ana, Araceli, Carolina, que estáis por ahí abajo, si alguien quiere subir. Yo sé que a lo mejor pues estáis escuchando esto solo en modo radio, pero tenéis estáis más que invitadas, podéis levantar la mano e intervenir. Entonces, si os parece, vamos a cerrar un poco la entrevista más formal, aunque no ha tenido mucho de formal, y yo creo que ha sido bastante dinámica, así, en el sentido de que hemos hablado de muchas cosillas. Y abro un poquito el turno, porque por ejemplo Cedric, pues no sé qué opina, me gustaría, yo qué sé, Cedric, cuéntanos algo, o Modesta, que está por ahí, no sé. Venga, Cedric, lánzate. Pues sí que quería preguntar, en realidad, porque sí que habíais comentado, sobre todo en los niños en el entorno escolar, habíais comentado que lo ideal es, por supuesto, meter algo más de variabilidad para el aprendizaje de cualquier tarea, ¿vale? Y claro, no habíais mencionado en ningún momento antes la monitorización, cómo había que hacerla, porque entiendo también que los niños, por mucho que el sistema a lo mejor no fomente esa exploración del entorno,
ya lo harían ellos de por sí, sin que a lo mejor el sistema lo favorezca. Y claro, obviamente si hay un problema en el aprendizaje, no entendía muy bien tampoco cómo se podía hacer esa monitorización y ese, digamos, ese aprovechamiento, ¿no?, de esa exploración que ellos mismos pueden hacer. Pero vale, ¿no?, cuando lo has explicado y después que has comentado, cómo maximizar, digamos, ese error que no pueden llegar a detectar a lo mejor, para, digamos, que ellos mismos vayan encauzando el aprendizaje y lo vayan optimizando, digamos. No sé si me he quedado un poquito con la idea, si es esa. Sí, totalmente. Es decir, al final, obviamente esto también hay que ver la dosis, el tipo de tarea a la que enfrenta, ¿no? Pues yo, por ejemplo, he puesto el ejemplo del baloncesto porque a este niño pues le gusta, ¿no?, jugar. Pero cuando estás con otras cosas, pues a lo mejor tipo zapatos, cuando nos los quitamos para empezar la sesión, o cuando estás haciendo algo de escritura o lo que sea, efectivamente lo que tú tienes que presentar siempre es como una discrepancia muy alta y un feedback muy elevado y una saliencia también muy alta, ¿no? Para que el niño comience a detectar y efectivamente a autogenerar por él mismo otras opciones de acción, ¿vale? Que esto, pues bueno, hay ahí también teorías muy interesantes que hablan, pues, de, por ejemplo, el estado basal de estos niños a nivel cerebral, pues a lo mejor un estado de ruido, digamos, a nivel de ondas cerebrales, que ese ruido pues sería un poco el que estaría haciendo que no se esté permitiendo leer esas señales de monitorización que ofrece el entorno en condiciones normales. Entonces, por eso necesitan como elevar lo que les dice el entorno y tener una mayor saliencia para que ellos empiecen a autogenerar, porque efectivamente una monitorización externa pues me entra por un oído, me sale por el otro y en el sistema nervioso es que ni eso ni hace cosquillas, ¿no? Entonces efectivamente la cosa iría un poco por ahí. Claro, porque además, teniendo en cuenta que este déficit de automatización, según las últimas teorías, también tiene un asentamiento muy parieto-basal, ¿no?, lo que comentábamos antes, el aprendizaje en ganglios basales sabemos que se basa principalmente en la saliencia emocional en cuanto a la meta, en cuanto a la recompensa, ¿no? Y sabemos que el alimento de los ganglios basales son patrones de movimiento que nacen desde las cortezas frontales, pero también toda la aferencia sensitiva que se recibe ya tanto de forma primaria por vía talámica como también desde elaboraciones más parietales. Entonces, yo creo que eso sí tenemos que tenerlo claro incluso por el sustrato neuroanatómico, es decir, si no hay una activación de esos sistemas basales a partir de bucles que incorporan el movimiento y que incorporan el error, evidentemente tú no vas a entrenar esos sistemas para que puedan generar automatización. Entonces, hay que tener muy claro un poco, creo, lo que decía Paula, de una cosa es la monitorización externa vía verbal, vía como más reglada, cerrar mucho la tarea, al final disminuye mucho tanto la significación emocional del aprendizaje, que eso es clave en la automatización. Nosotros solo automatizamos cosas que tienen un significado, una ganancia desde el punto de vista de la meta del movimiento. Entonces, claro, yo creo que es clave lo que se está comentando de la discrepancia, de cómo, primero, tú tienes que plantear actividades que tengan esa saliencia emocional, esa afinidad, al final esa garantía de dopa, como se dice por ahí en algunos artículos en inglés, ¿no? Como que llegue la dopamina y le pegue el sello le dé el sello como de la entrada a la discoteca, ¿no? De decir, toma, esto es importante. Y luego también aumentar la discrepancia entre la dificultad y la consecución, lo que ayuda mucho es a generar también conciencia, aunque sean automáticos, y es un poco una paradoja, ¿no? Conciencia automática, podríamos decir, pero bueno, a generar estrategias en las cuales tú tienes claro cuáles son las componentes más importantes para llegar a la meta. Porque claro, si tú estás fallando y el terapeuta te facilita mediante la tarea y el entorno que pongas en práctica una estrategia que incorpora una nueva característica, por ejemplo, que te tienes que apoyar en un brazo o que tienes que echar el peso hacia un lado del cuerpo y te das cuenta que variando eso obtienes un rendimiento mucho mayor y llegas a la meta más fácilmente, al final eso es mucho más fácil que se automatice. Entonces yo creo que sí, desde mi punto de vista, si tuviera que resumirlo mucho, el trabajo de este tipo de trastornos tiene que incluir muchísima repetición
intensidades altas en cuanto a repetición de tareas que sean importantes, que tengan esa característica de significación emocional, que estén orientadas a metas funcionales en las que haya una discrepancia importante entre los intentos, las características del intento y el resultado funcional, es decir, que cada vez ese niño tenga más claro que si sigue haciéndolo así no va a llegar a la meta y que variando algunas de las componentes en la ejecución obtiene mejores rendimientos y es más fácil que llegue a esa meta funcional. Y luego, sobre todo, evidentemente, el trabajo a partir de la alimentación de esos bucles que tienen que ver con el frontal, pero con el frontal del movimiento, no tanto con el frontal de la cognición más pura, sino que tienen que ver sobre todo con esas áreas premotoras, con esas áreas suplementarias sobre todo, que son las que las que tienen muy claro el esquema de movimiento desde el punto de vista más cognitivo de yo quiero hacer esto y lo tengo que hacer así, pero que al final la información que entra en esos bucles más basales, más posteriores, es una información que tiene mucho que ver sobre todo con qué va a pasar ahora que vas a empezar a moverte, qué respuestas tanto sensitivas como motoras tienen que darse y normalmente se dan cuando tú haces este movimiento. Y yo creo que hay que enriquecer el aprendizaje teniendo muy claro eso, teniendo muy claro que la vía de entrada es una vía de la experiencia, es una vía de la corporalidad, es una vía del error dosificado, es una vía de la significación y de la orientación a metas claras, funcionales, que además tengan la significación también emocional, la importancia, el disfrute y la puesta en marcha de toda esa orientación que además en infantil es tan agradecida, porque es que los chiquillos son muy, muy agradecidos a la hora se emocionan mucho con todo, para ellos cualquier cosa es lo más importante del mundo y al final yo creo que por eso aprenden tan rápido en lo implícito, ¿no? Porque jugando, el juego es como un negocio muy serio para los chiquillos, ¿no? Y creo que eso lo vemos todos los días en clínica y trabajar desde esa motivación que en infantil es tan potente. Yo creo que serían, si me lo permití un poco, las claves que hay que tener claras en el abordaje de la disprasia. No sé si Cedric, Yolanda o Paula tenía algo más que decir por ahí, aportar. Y con esto ya mismo vamos cerrando, así que venga. Sí, fíjate, Juan, que lo que está hablando también, que me parece súper interesante, ha hecho prácticamente una definición cuando ha ido poniendo las reglas, excepto cuando habla de lo significativo, que sí es muy propio basal. Has puesto muy en patente lo que hace el cerebro con el aprendizaje. Quizás esa sea la vía, ¿no? Sea la vía de no intentar, como estabais hablando antes, hipertrofiar o lanzar a estructuras que están hipofuncionando, por lo que sea en estos niños, como son los ganglios basales, y sí poner muy en marcha estrategias de funcionamiento de la otra gran estructura de la que depende el aprendizaje del movimiento, que es el cerebelo, ¿no? Es como darle la oportunidad al sistema a que funcione con lo que mejor puede en ese momento. Y está claro que si en estas teorías ya se está viendo que los ganglios basales tienen una seria dificultad en la automatización, pues qué mejor forma de entrar que entrar por la vía alternativa o por la compensatoria, ¿no? Pues sí, la verdad que en desarrollo también, yo creo que analizando rendimientos muchas veces la vía compensatoria pues nos abre un abanico de posibilidades terapéuticas que no se pueden negar y que tenemos que tener claras, porque muchas veces también en infantil, como tendemos a pensar que los niños son como muy pluripotenciales y que lo pueden todo, pues quizás a veces también encerremos un poco en infantil ese campo, ¿no? Y nos encerramos un poco en la restaurativa siempre y en intentar trabajar las estructuras o los signos que están dando más problemas. Y no pensemos, eso me parece muy interesante, Yolanda, bueno, pues igual que ellos tienden a compensar, como ha dicho Paula, más desde el concepto más cognitivo y tiran más de ese prefrontal que se desarrolla y como que tengan que, en fin, pues eso, al final compensar con habilidades que están menos alteradas, pues también desde lo motor, pues podemos compensar con otras habilidades, con otras estructuras que quizás no estén dando tantos problemas. Y el cerebro, es verdad que como centro ya de lo automatizado, pues muy interesante. Pues la semana que viene, si quieres, cuando hablemos de aprendizaje motor, le damos una vueltecilla al cerebelo y lo tratamos, que yo creo que va a ser muy interesante. Con eso, vamos a tener que estar 3 horas. Bueno, intentaremos que al final da igual, como lo vamos a grabar, pues si estamos 3 horas, pues es 3 horas. Al final es un podcast largo, esto puede ser como una maratón.
Aquí en Clubhouse hay algunas salas que han estado abiertas 48 horas, y que la gente ha ido subiendo y bajando y contando cosas y han estado varios días abiertas las salas, así que no os preocupéis que no vamos a ser más pesados que el común de los mortales. Bueno, el tema daría. El tema da para varios días. Bueno, pues chicos y chicas, creo que es prudente que vayamos finalizando la sala. Yo estoy muy a gusto. Sabéis que a mí no me importa estar aquí 4 horas, pero bueno, es verdad que son ya las 9:30 aquí en Granada y ya hay que descansar, que mañana hay que trabajar. Creo que para ser la primera sala ha estado muy bien. Creo que no tenemos ningún tipo de experiencia ni en podcast, ni en radio, ni en audio y creo que no ha ido mal. A mí me ha parecido muy interesante. Creo que se han tratado conceptos que pueden ser muy útiles en la evaluación y en la terapia con estos trastornos. La sesión ha sido grabada porque además como las intervenciones han sido solo de gente que está en arriba, pues tenemos permiso. Y bueno, si os parece interesante me podéis escribir y la ponemos por ahí a disposición de algún servicio de podcast o las ponemos en la página web de la fundación o lo que sea, evidentemente abiertas pues para que todo el mundo pueda repasarla y escucharla. Lo bueno que tiene el audio es eso, que mientras vas en el coche o mientras estás por ahí limpiando o haciendo cualquier cosa, pues puedes estar escuchando a Paula hablando sobre disprasia, que siempre pues anima el cuerpo. Así que, chicos, yo creo que vamos a dejar ya que Paula cierre. Si queréis, Cedric, Yolanda, o Mode, que está por ahí también, o cualquiera de los que está ahí abajo, Clara, Ana, Araceli, es decir, hacer cualquier aportación y cerrar un poquillo. Paula, no sé ¿con qué cerrarías? ¿Qué nos dirías para terminar? Pues yo, a lo mejor mi propuesta de cierre sería el viaje que hace la disprasia por el cerebro, que sería un viaje que implicaría un poquito todo lo que hemos ido hablando, tanto a nivel neuroanatómico como a nivel funcional, y yo creo que a lo mejor ahí se puede entender un poco y englobar todo lo que hemos dicho en este rato. Y es que efectivamente hay unas vías cerebelosas que se encargan de una coordinación, de un control, de una ejecución del movimiento que están ahí aferentando y alimentando un poquito, pero que luego esto requiere de una elaboración mayor que viajaría hasta un parietal a través de esas vías dorsales que hacen ese procesamiento visoespacial, visoconstructivo del entorno y que por lo tanto ayudan a predecir la acción, a dinamizar el movimiento, y luego como eso se llevaría a automatización, que en el caso de la disprasia en toda esta vía habría una disfunción, ¿vale? Pero las vías que están implicadas después de ese parietal efectivamente luego viajarían a ganglios basales, donde las funciones que estarían inmiscuidas serían las de esa iniciación y aprendizaje de los movimientos. Luego como eso también se comunica con efectivamente esas áreas frontales que tú has comentado, suplementarias, ¿no? Que al final son tan importantes para la planificación motora, además de cómo luego todo eso reverbera con todo el componente frontoparietal, atencional, de esfuerzo, en fin, habría aquí algunas cosas que también, ¿no?, estarían inmiscuidas. Y creo que este viaje cerebral nos puede dar la base para comprender cómo lo que hemos terminado concluyendo de que la clave en el abordaje de la disprasia tiene que ser dar u ofrecer una variabilidad dosificada a los niños, pero no pedirle la precisión y no pedirle el encajonarse, digamos, sino que ellos necesitan una variabilidad dosificada con un error también y una tarea adaptada y dosificada, pero siempre en la búsqueda de una discrepancia más elevada a lo que normalmente estamos acostumbrados, y que esa discrepancia la detecten ellos, es decir, que ellos mismos sean los que detecten la discrepancia entre lo que ellos han generado y lo que la tarea y el entorno le estaría pidiendo, ¿vale? Entonces, al final, lo que ahí conseguimos es un mayor beneficio en ese sistema de aprendizaje de la acción del que hemos venido hablando en este ratillo. Yo con eso sería con lo que cerraría. Pues muchas gracias, Paula. Yo creo que ha quedado claro. Creo que al final no teníamos ningún guión en la entrevista y creo que
yo qué sé, a mí me ha resultado muy interesante, de verdad, el planteamiento y creo que ha quedado bastante claro, dentro de lo clara que puede quedar la disprasia, que yo siempre digo que podemos estar 15 años hablando de esto y posiblemente no lo tengamos claro. De hecho, hay por ahí autores que la quieren quitar de en medio a la praxis como función cognitiva, hay otros que dicen que no, que es la reina de las funciones cognitivas, y entonces en ese entorno, ¿no? En ese límite entre la vamos a quitar de en medio o la vamos a coronar como la reina de las funciones, pues ahí estamos los demás intentando. Yo le tenía mucha manía al dominio práctico, siempre lo he dicho, como fisio, porque me resultaba como muy misterioso. Y bueno, a fuerza de hacer desaprendiendo la praxia, yo creo que ya casi que le tengo un poquillo más de cariño. Pero creo que lo has explicado maravillosamente y que ha sido un inicio estupendo para el club de neurofisioterapia y ya está. Y hemos estado aquí como entre colegas y ha sido maravilloso, de verdad. Así que bueno, no sé si Cedric y Yolanda quieren aportar algo y finalizamos. Nada, ha estado genial, la verdad, Paula. Muchas gracias. O sea, ha quedado muy claro. Yo la verdad es que nunca he trabajado con ningún niño con dispraxia y no me puedo imaginar. Sí que he visto adultos apráxicos, pero no me puedo imaginar ese tipo de alteración. Pero bueno, lo has dejado súper claro, la verdad, tanto el abordaje, tanto en la evaluación como en cómo poder enfocar esa recuperación y ese aprendizaje, favorecerlo. Estupendo, pues mira. Pues muchas gracias. Yo la verdad que si hemos estado un buen rato y hemos entendido así cosillas claves, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y por haber participado todos. Bueno, chicas, pues Yolanda, no sé si estás por ahí o estarás amamantando o cualquier cosa. Ah, estás por ahí, vale. Pues ya está, cuéntanos lo que sea y finalizamos. Pues no, que me parece muy guay que hayamos empezado el club con esta temática, porque creo que pone un poco las bases de lo que siempre pensamos, ¿no? Sobre que el movimiento y el sistema nervioso al final no es dominio de ninguna profesión en sí, sino que al final el equipo transdisciplinar y una disciplina amamantamos, ¿no? Como tú decías, o nos nutrimos de las otras, porque el sistema nervioso es un sistema muy complejo y el movimiento, la emergencia del movimiento también. Y creo que al final es lo guay, ¿no? El poder compartir, pues en este espacio también que da pie a que tanta gente pueda participar. Y que todos podamos aportar para entender un poquito más luego la clínica diaria, que es lo realmente interesante. Estupendo. Pues si queréis nos vamos despidiendo. Si os digo que como miembros y miembros del Club Neurofisioterapia estáis invitados a organizar todas las salas que queráis. Es decir, nosotros hemos puesto la sala semanal los miércoles a las 8, en las que iremos haciendo entrevistas, iremos tratando temas pues como el de esta tarde, ¿no? La semana que viene estamos con Yolanda hablando de aprendizaje motor. Dentro de 2 semanas estaremos con Manuel Quintero hablando sobre signos de alarma en neurodesarrollo, ¿no? Siguiendo un poco la estela de los seminarios de la Fundación AISE. Pero evidentemente cualquier persona que quiera abrir una sala sobre, pues mira, vamos a hacer una revisión de un artículo, me he leído este libro y quiero hacer una mesa redonda, vamos a hacer una sala sobre pacientes que puedan intervenir y preguntarle a los neurofisios sobre su trabajo, vamos a hacer una sala sobre pacientes, no sé qué, vamos a tratar monográficos sobre enfermedades y vamos a hablar sobre signos clínicos, evaluación y tratamiento de fisioterapia o en transdisciplinar de distintas, en fin, que esto está abierto a todo, que yo creo que el club tiene que ser un instrumento pues para hacer cosas como las que hemos hecho esta tarde, distendidas, con profundidad, con rigor, pero a la vez pues sin quitándonos todas las tonterías, ¿no? De intentar ser como muy formales y muy serios y posturear mucho. Entonces yo creo que es importante que tengáis claro eso, que esto está abierto a que se organice todo lo que queráis. Incluso de vez en cuando podríamos hablar con algún fisio de trauma también, no pasa nada. Yo creo que tendremos que aceptar que hay variabilidad en el mundo de la fisioterapia y no pasa nada. Les podemos dejar hasta que entren los fisios de trauma al club. Así que bueno, os agradezco una vez más. Todo aporta. Todo aporta, por supuesto.
Os agradezco una vez más vuestra participación. Si lo habéis visto interesante, pues recomendarlo. Por ahora ya sabéis que solo está disponible en iPhone y en iPad, pero pondremos las grabaciones por ahí colgadas en algún sitio. Y nos vemos por lo pronto el miércoles que viene, si no surgen antes, a las 8 en Neurofisio Club y con Yolanda hablando de aprendizaje motor, que puede estar muy guay. Así que muchas gracias a todas. Os dejo descansar y abrimos la sala, abrimos el Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Esperamos que estemos muchos años y que haya muchos programas y poder ir construyendo juntos pues este ratillo de audio, ¿no? Que creo que tiene también su puntillo, ¿no? Que es un poco como así más íntimo, más... Está guay. Así que, pues ya está. Simplemente nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias de verdad. Así que hasta luego.